agradecimiento tenemos hoy al Señor, ¿verdad? Por tantas cosas que Dios nos ha dado desde un comienzo. Y haber estado aplaudiendo 40 minutos al Señor sin que nadie nos diga, ¿sí? Es algo maravilloso. Y máxime poder ver en el Espíritu las cosas que han empezado a suceder entre medio de nosotros. Y sabe que las cosas espirituales a veces no son, obviamente no son tangibles, pero a veces no son vistas a primera vista, ¿sí? Porque son cosas que están muy en lo profundo de nuestro ser. Pero de pronto comienzan a sucedernos cosas como las que contaban nuestros hermanos, que de pronto, ¿quién se lo imaginaba a Manuel orando por otros chicos, ¿sí? O lo que decía Rosario, ¿sí? De poder estar hablándoles a otros y orando por otras personas. Y yo sé que muchos de ustedes están viviendo esta experiencia de poder transmitir lo que Dios les está dando. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que tiene que ver con lo espiritual, con lo que ya estamos nosotros desarrollando. Ya es hace un mes que estamos con este tema acerca de la vida espiritual. Hoy vamos a estar desarrollando el tema, el peligro de lo espiritual, ¿sí? El peligro de lo espiritual. ¿Cuántos de ustedes han empezado a poner en práctica o han empezado a darse cuenta acerca de la carne y del espíritu? ¿Se han dado cuenta? Levante su mano, ¿sí o no? ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Vio que uno, la mayor parte del tiempo se la pasa ¿en qué? En la carne. Esta pícara carne, ¿se acuerda del tema? ¿Sí? Bueno, tenemos que aprender a desarrollar la vida espiritual. El domingo pasado estuvimos hablando sobre lo que es el inicio, el origen, el por qué yo llego a la conclusión o a la decisión de morir a mí mismo para que Cristo viva en mí. Cuando tengo un encuentro con el amor de la cruz, entonces yo comienzo a darme cuenta de lo inútil que soy, de lo feo que es mi vida sin Dios. Y entonces obviamente llego a la conclusión de entregarme por Él. Si vos no tuviste un encuentro con el amor de Dios, pues quizás no entiendas todo lo que estamos hablando. Por eso es importante que en esta noche puedas estar rebobinando todo lo que estuviste viendo y dándote cuenta de qué cosas has puesto por obra y qué cosas no. Yo hoy quiero continuar hablando sobre aquellas personas que de pronto han empezado a entrar en la vida espiritual y hablarles de algunos peligros con los que nos encontramos cuando queremos ser espirituales, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que uno quiere ser espiritual y a veces parece que las cosas se ponen medio feas, Que uno dice, ¿te das cuenta yo ahora que me propuse ser espiritual? Viene y me trata mal fulano, o me hace aquello mengano, ¿sí? Y de pronto uno ya no sabe qué hacer, ¿sí? Y se encuentra más carnal que nunca, ¿verdad? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado varias veces cuando traté de buscar lo espiritual, que de pronto me salía, tiraba para allá y me salía para allá el tiro. Y yo decía, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver algunos peligros de lo espiritual que el apóstol Pedro nos enseña de una manera muy sencilla. Capítulo 5 de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Qué maravillosa presencia de Dios, ¿no? Que tuvimos hace unos instantes, algo precioso, un fuego maravilloso que ha quemado cosas. Primera de Pedro, ¿ya sabe dónde está Primera de Pedro? En la Biblia, decirle al que está al lado, ese que está hojeando, está en la Biblia, está ahí, no te asustes. Cerca de Apocalipsis, cerca de Apocalipsis. Había un viejito que decía Apocalipi. Bueno, capaz que lo entendés mejor, Apocalipi. Búscalo ahí, cerca de Apocalipi. Ahí está. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 11. Bueno, ya lo anotó, ahora lo leemos. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, que por allá por China hay un chino que anda así como andas vos. Viste, que quiere vivir la vida espiritual y no puede. Sí, que se largó a lo espiritual y de pronto le salió el tiro para otro lado y anda de nuevo ahí, que parece que ya no se entiende, ¿sí? Hay por ahí un africano que está igualito a vos, ¿sí? Bueno, no en el color solamente, ¿sí? Dice, mas el Dios, versículo 10, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que padecer? Un poco. Amén. No es que tu vida va a ser un padecimiento, es un poco. Ay, pastor, pero yo llevo un mes. Y es porque debe ser que no te estás humillando bajo la poderosa mano de Dios. Debe ser que no estás siendo sobrio, debe ser que no estás velando. Entonces te estás ahí de él padecer lo que no tenés que padecer. Por cabezón, diga. Por cabezón. Bueno, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, ¿cómo termina tu vida cristiana? Mira lo que dice, me pongo los anteojos nuevos. Tu vida termina perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida. Amén. ¿Cómo termina la película con vos? Una persona hecha y derecha, espiritual, que sabe la voluntad de Dios, que hace la voluntad de Dios, que camina en la voluntad de Dios, que le va bien, que no anda en los padecimientos de este mundo llorando, porque ya ha sido tocado por Dios y el mismo Señor Jesucristo viene a tu lado. ¿Y qué es lo que produce? Perfección, afirmación, fortaleza y te establece en lo que Dios quiere que te muevas. Así que mira qué bueno. Amén. Así que vamos a aprender de algunos peligros que tenemos cuando entramos en la vida espiritual. Eso les decía al comienzo. Uno de los peligros que tenemos cuando entramos en la vida espiritual es que entramos en lo espiritual. ¿Sí? Diga conmigo, en lo espiritual, se mueven todos los espíritus. Cuando usted lee Efesios, allí hay una frase que el apóstol Pablo habla y dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, que es ese ámbito espiritual donde lo de Dios está sucediendo en medio de nosotros. Uno está acá, pero también está en un lugar espiritual que se llama lugares celestiales. Pero si usted sigue leyendo más adelante, también el apóstol Pablo nos habla que en esos lugares celestiales están los principados, las potestades y todos aquellos gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que batallan en contra del cristiano. Entonces, cuando yo entro en la vida espiritual, no solo me encuentro con las bendiciones de ser una persona espiritual, sino que ahí, entonces allí comienza la guerra espiritual. Así que si usted pensaba que cuando era carnal usted tenía guerra espiritual, mire, le voy a decir, usted no servía ni para la guerra espiritual. El diablo ya hacía lo que quería con usted. Cuando usted entra en lo espiritual, es allí entonces cuando el diablo pierde el control que tenía sobre su vida. Porque usted se volvió espiritual. Y no cualquier espiritual, su espíritu está con el Espíritu Santo. Es decir, Satanás empieza a tenerle miedo a usted. Pero como sabe que nosotros no conocemos del todo la vida espiritual todavía, nos empieza a tratar de devorar. ¿Qué es lo que pretende devorar el diablo? ¿Qué le parece? La vida espiritual. ¿Y cómo logra eso? Atacándonos la fe, que dejemos de creer, poniéndonos en situaciones para que nos volvamos a la carne, ¿me está entendiendo? De tal manera que no vivamos en el Espíritu. Es decir, que en lugar de hacerle caso al Espíritu Santo, empecemos de nuevo a hacernos casos a nosotros mismos. Es la misma táctica que usó con Adán y Eva. ¿Qué hizo con Eva? Le dijo, sí que Dios quiere tal cosa. Y empieza a conversar con Eva, se pone a conversar con vos, se pone a razonar con vos, que le encanta, porque sabe que a nosotros nos encanta razonar. Y entonces nos dice, así que el pastor les habló del bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué bien! Sí, el bautismo, sí. ¿Y qué sentiste vos? ¿Y qué no es un sentimiento eso?
¿Y ahora dónde está eso? Y vos empezás a hacerte preguntas y te olvidaste que el pastor te había dicho, no lo vas a entender porque es algo espiritual. Y en vez de correrlo al diablo, empezás a darle la razón. La verdad que no entiendo, yo no sé qué será, para mí que esta es una cosa rara que me metió el pastor. Yo mejor sigo como venía allí segurito con la cafetera y dejo este ómnibus último modelo premium de lado para andar en la cafetera donde yo andaba más seguro. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Ahí me siento bien, ahí yo ya más o menos, yo ya sé cómo son las cosas. Y te caíste de la vida espiritual. ¿Cuál es la ventaja del diablo? Que en la vida de la carne él te maneja como se le da la gana, haciéndote creer que va a hacer lo que querés. Y en realidad lo único que estás reproduciendo es lo que él quiere. ¿Sí? Volvés a ser un hijo malo, volvés a ser un hijo desobediente, volvés a ser un papá malhumorado, volvés a ser una mamá que no hace la voluntad de Dios, volvés a ser un esposo que trata mal, o un esposo que no le importa nada, volvés a ser un trabajador que le da lo mismo ir que no ir. Entonces el diablo empezó a manejar tu vida, porque te caíste ¿a dónde? En la carne. ¿Qué te devoró? La vida espiritual. ¿Está entendiendo? Entonces ahora vamos a tomar algunos elementos para que podamos resistir al diablo. ¿Sí? ¿Sí? En primer lugar, si el Señor dice que podemos resistir al diablo, ¿es qué cosa? Que podemos resistir al diablo. Así que usted no ande pensando que el diablo es tan grande, porque si Dios dice que lo podemos resistir, es porque lo podemos resistir. Ahora, entiéndame, yo no estoy hablando acá irresponsablemente. No estoy aquí hablando de que usted puede ir y hablar de las cosas espirituales como se le dé la gana. Yo estoy hablando de que un cristiano, un hijo de Dios, renovado en el espíritu, tiene poder contra Satanás. Pero también tiene respeto a las cosas que no entiende. Amén. Entonces no le estoy mandando que usted vaya y se haga el liberador, que ata por acá y que corre por allá y que después termina más carnal que nunca. ¿Me está entendiendo? Lo que le estoy hablando es que usted tiene que aprender a tomar conciencia de que en la vida espiritual también ahí nos encontramos con un enemigo que es espiritual, porque el diablo en definitiva ¿qué es? Es un espíritu caído. Y él ataca nuestra vida espiritual justamente porque si nos despertamos espiritualmente, se le terminó todo el trabajo que tenía para hacer. ¿Está comprendiendo? Entonces vamos a algunas cosas que son importantes mantener, porque estas nos van a mantener en la vida espiritual. Amén. Primera cosa que tenemos que aprender: humildad. Diga conmigo, humildad. Ufa, sonamos, ¿no? Empezamos por ahí. Es que un hombre espiritual pierde su vida espiritual cuando se enorgullece. ¿Se da cuenta? Eso es lo que le pasaba, ¿vio? Uno se vuelve espiritual y uno se siente mejor, porque tiene revelación de Dios, porque ve que la vida se va acomodando, y uno empieza a creerse que uno es el que está logrando las cosas. Y ahí caemos, ¿no? Porque viene el diablo y te dice, che, qué bien que está. ¡Qué bárbaro! Mira, ya no son nada que ver con antes, ¿no? ¡Qué bien! Mira cómo comes, pero hasta caminas distinto. Pero che, qué linda persona que soy. Y uno ya se infló. Y un inflado, ¿qué le va a pasar? Va a ser desinflado, ¿sí? Se va a desinflar y de la peor manera. Entonces, ¿sabe una cosa? Tengo que aprender a humillarme bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabes por qué podemos llegar a la vida espiritual? Por la poderosa mano de Dios. Tengo que aprender a humillarme. Tengo que aprender que de Él y por Él vienen todas las cosas. Y que lo que yo estoy viviendo no es lo que yo he logrado, sino es lo que Cristo ha logrado por mí. Amén. Entonces, cuando yo estoy en ese orgullo, cualquier cosa me ofende. ¿Han visto? ¿Usted conoce personas orgullosas? No le puede decir nada, ¿verdad? Se enoja, parece que no sé qué le hace. ¿Por qué? Porque no lo puedes tocar, ya están ellos en una vida espiritual. ¿Cómo le vas a decir eso? Gente, tenemos que aprender a humillarnos bajo el Señor. Y esto de humillarnos también tiene que ver con escondernos en Él. Escondete, deja que Dios se lleve el crédito de las cosas buenas que nos están pasando. Amén. Muchas veces Dios nos hace meter un gol y salimos como esos jugadores que se están promocionando. ¡Ah!
y se golpean el pecho y van a la tribuna para que los vean y a las cámaras para que los vean. Ya está, ¿sí? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Si Dios te ha dado la bendición de poder vivir una vida nueva y mejor, no es por lo bonito que sos, ni porque te llama fulano de tal, sino es porque Él lo quiso. Amén. Dios es el juez, dice el salmista. A este humilla y a aquel enaltece. O sea, cuidadito, que de Dios depende mi humillación o mi exaltación. Pero hay algo. Dios dice que me humille bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué significa esto? Miren, hay muchas cosas que nosotros las hacemos antes de tiempo. Jesucristo, Él tenía una conciencia de Dios tremenda desde niño. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Él se encontró con los sacerdotes y cómo estaban maravillados los sacerdotes hablando con Jesús y todo lo demás? ¿Se acuerdan? Tenía mucho conocimiento. Pero yo creo que esa retada de José y de María fue una retada espiritual, porque no era el tiempo de Jesús. Dios lo retó a Jesús para que se mantenga en donde se tenía que mantener. No era su tiempo. A su tiempo Jesús, cuando tenía ¿cuántos años? 30 años, fue a ser bautizado y recién comenzó su ministerio. ¿Me está entendiendo? Nosotros muchas veces tenemos algo espiritual y ya queremos, ya nos sentimos capaces de hacer muchas cosas que todavía Dios no nos dijo que las hagamos. Entonces esto funciona de esta manera. Yo tengo que mantenerme bajo el poder de Dios. Cuando hay cosas para hacer, primero le tengo que decir, Señor, las tengo que hacer. Lo que decía Manuel antes, ni se daba cuenta de estas cosas quizás, pero ahora él sintió la necesidad de este niño y se preguntó, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor lo guió a poder orar por ese niño. ¿Me está entendiendo? Entonces tengo que aprender a humillarme para que Él me exalte cuando fuere el tiempo. Entonces tranquilo, tranquilo. Mira, decirle al que está al lado, Dios te va a exaltar, pero a su tiempo. Ahora, ¿qué hace una persona humilde cuando la exaltan? ¿Ah? Le da gracias a Dios. Da gloria a Dios, ¿verdad? Y el orgulloso cuando lo exaltan, ¿qué hace? Claro, ¿cómo no? Pero por supuesto, claro que tengo que estar acá. Si yo, mire lo que hice, yo, y yo. ¿Me entiendes? Entonces fíjate cuánto yo decía en el día y te vas a dar cuenta qué cabezón de orgulloso que estás. O de orgullosa, ¿no? Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado. Dejemos que el Señor nos exalte. Y cuando nos exalte, ¿querés que te dé un buen consejo? Volvete a meter abajo de la mano de Dios. Sí, cuando la gente diga, sí, porque fulano, gracias a Dios, lo que ha hecho, porque si no fuera por mi líder, sin mi líder, ahí entonces vos escondete bien abajo de Dios y decir, gracias Señor. Y cuando la gente diga, gracias a Dios, gracias a Dios. Porque la verdad es esa, es por Dios. Amén. Amén. Él me exaltó. Así que yo no merezco la honra, merece la honra el que me exaltó. Amén. Primera cosa. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos atrapa el diablo a la mayoría. A ver, dígame, ¿a quién no le gusta un elogio? Que le digan, aunque sea, qué linda la patilla que tenés, pero uno ya dice que tiene la mejor patilla del mundo, ¿verdad? Algo lindo, le gusta que le elogien, ¿verdad? Bueno, cuidado. Porque ahí es donde nosotros caemos en esta trampa, en este enemigo que pretende devorar lo espiritual. ¿Se acuerdan? Eva lo que pensó es decir, lo que el diablo le dijo, vas a ser como Dios. Entonces Eva, ¿qué dijo? Míralo vos a Dios, me tenía ahí como ahí relegada, me ha hecho de la costilla de este Adán que no sé dónde anda, yo acá sola con esta serpiente, me como el fruto, y ahora voy a ser mejor. ¿Me está entendiendo? Entonces cuidado, no se enorgullezca. Amén. Amén. ¿Lo entendió? Sencillo, ¿verdad? Bien. Entonces, para no tener sorpresas en lo espiritual, primera lección, ser humilde. Vamos a seguir. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí tenés que desarrollar tu fe. Segunda cosa, tenés que desarrollar tu fe.
¿Cuántos alguna vez han estado ansiosos? ¿Verdad que sí? ¡Ay, la ansiedad! ¡Qué tremendo!, ¿no? Yo no estoy ansioso, pero no ve las horas. Ay, cuando yo... Y hay gente que está ansiosa por cosas que todavía ni siquiera las va a vivir. ¿Me entiende? Hay padres que están ansiosos por con quién se va a casar la hija, el hijo. Ya, cálmese, déjese de molestar, gente. Dios tiene cuidado, tranquilícese, ¿sí? Hay gente que está ansiosa por cómo va a ser después, cuando esté en el cielo. Ay, pero oiga, viva acá todavía un poco más. ¿Se está entendiendo? Hay gente que está ansiosa cuando me reciba, cuando yo me reciba y cuando haga esto y cuando haga aquello y cuando... Pero quédese tranquilo, ¿sí? Hay otros que tienen ansiedades que no son tan a largo plazo, que tienen ansiedades que por ahí hasta son razonables, ¿no es cierto? No tengo trabajo. ¿Cómo voy a pagar la deuda? ¿Cómo voy a vivir? ¿Me entienden? Y no tengo para ponerme la ropa. Yo les conté de un tiempo donde ministrábamos con el zapato roto, ¿se acuerdan, no? Gracias a Dios que me di cuenta después, porque las veces que me postraba y me aparecía la suela del agujero. Que capaz que no me postraba de vergüenza, pero me di cuenta después cuando Dios me regaló zapatos nuevos. ¿Pues sabe? Hay muchas ansiedades que uno puede tener. Y la ansiedad es algo que va comiendo nuestra fe. Porque cuando uno se pone ansioso, en el fondo está diciendo, para mí que Dios me ha olvidado. Miren, cuando empezaron los programas de televisión, ¿se acuerdan de Club 700? En el año... ¿En qué año, Licha? Más o menos. Porque Licha conoció al Señor a través de Club 700, ¿sabían? Era en el 80. En el 80, la década del 80. Y yo escuchaba, venía con todo el renegar de todo lo que me había pasado en el servicio militar y me ponía a escuchar Club 700 y veía los testimonios. ¡Wow! Dios mío, aparecía uno que se había querido matar 3 veces, que Dios lo había sacado, que estaba en la peor de las pobrezas, que dormía en las vías, y que después ahora era dueño de una empresa impresionante. Y yo decía, yo acá no veo nunca esas cosas, ¿me entiendes? Ansiedad. La ansiedad no nos deja creer que nuestro Dios es Dios en cualquier lugar, ¿me entienden? No importa la situación económica de un país, no importa la situación social de un país, cuando Dios bendice, bendice, porque Él es Dios. Amén. No importa tu edad, no importa la genética que traigas, cuando Dios dice se terminó esta enfermedad, ¿qué pasa? Se terminó esta enfermedad. ¿Me está entendiendo? Entonces yo tengo que aprender a liberarme de la ansiedad. El apóstol Pablo nos enseña, por nada estéis, Filipenses capítulo 4, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Es decir, Señor, vengo a pedirte, no, Señor, vengo a darte gracias porque ahora te voy a pedir unas zapatillas y sé que me las vas a dar. Amén. Amén. Con gratitud, ¿está entendiendo? ¿Cuántos necesitan trabajo? Pues entonces, hay que pedirle con gratitud. A ver, ¿cómo pido con gratitud un trabajo? ¿Qué les parece? Señor, lo que pasa es que muchas veces empezamos, te pido un trabajito, aunque más no sea, Señor, ahí en un rinconcito, y bueno, yo te doy un rinconcito y después te enojas, ¿no? Entonces vos tenés que decirle, Señor, te doy gracias por el hermoso trabajo que tenés para mí, porque soy tu hijo, y porque vos sos mi Padre, y porque mi Padre que sos vos, sos Dios. Y en realidad no se lo estás diciendo a Él, te lo estás diciendo a vos mismo para creer más, ¿verdad? Porque Dios ya sabe que es Dios, ¿verdad? Dios ya sabe que es Padre, ¿verdad? Dios ya sabe que tiene cuidado, pero me lo estoy diciendo para mí mismo. Te doy gracias, Señor, porque creo que tienes algo hermoso para mí. Y lo tomo. Y me quedo tranquilo. Dejo la ansiedad. ¿Está entendiendo? Y en ese dejar la ansiedad, vienen y te llaman para darte el trabajo. Amén. ¿A cuánto les ha pasado así? ¿Me entiende? El primer trabajo que tuve en mi vida me vinieron a buscar para que vaya a trabajar.
¿Está entendiendo? Yo ni pensaba en trabajar y me vinieron a buscar y eso me ayudó mucho en ese tiempo con mis estudios y con las cosas que tenía que hacer. Ahora, gente, Dios tiene cuidado de nosotros. El matrimonio Jiménez, suena bien, matrimonio Jiménez nos decía de lo que les pasó ayer, cómo Dios lo cuidó. Ayer también se nos incendió la garrafa, que podría haber producido una tremenda explosión. Ya no se podía apagar. Sin embargo, Dios se manifestó y se pudo apagar eso que podría haber sido algo tremendo en nosotros y se podría haber destruido todo. Gente, Dios, diga conmigo, Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de mí. Dios te ama. No importa la situación en la que te encuentres, aprende a confiar, aprende a cantarle una canción, aprende a declarar las cosas contrarias. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de vos. A vos no te va a pasar lo que le pasa a los demás, porque vos sos un hijo de Dios. Amén. Entonces, en segundo lugar, aprendiendo a usar tu fe, ¿sí? ¿Cómo pusimos? Aprendiendo a desarrollar nuestra fe, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gente, Dios ya sabe lo que te hace falta, así que tranquilos. Tercero, ser sobrios y velad. Y aquí viene otra enseñanza. Si vos querés mantenerte en la vida espiritual, tenés que mantenerte sobrio. ¿Qué es mantenerse sobrio? Atento, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario a sobrio? Ebrio, ¿verdad? Entonces lo contrario a un ebrio, ¿qué sería? Sobrio. ¿Y qué es ser sobrio? Lo contrario a un ebrio. Y vamos a estar como el Chavo, ¿verdad? Bueno, una persona que está ebria es una persona que no está en el control de su propia vida, que le pasa de todo y no sabe ni por qué le pasa, sí, que se cae, se ríe, sí, que dice cosas hirientes y no se da cuenta que está hiriendo, que golpea y se golpea y no se da cuenta, ¿sí? Pues muchos de nosotros somos así, sin necesidad de tomar. Vivimos vidas así. No somos sobrios. Nos están pasando un montón de cosas malas y ni cuenta nos damos que estamos abrazados con el diablo. ¿Me entiende? Y encima nos creemos espirituales. Nos están sucediendo cosas que cualquier otra persona, hasta un niño, se daría cuenta que nos está atacando el diablo y no nos damos cuenta. Pues tenemos que aprender a ser sobrios, a darnos cuenta, a estar en el control de las cosas. Esto quiero o esto no quiero. ¿Por qué voy a aceptar pensamientos que no quiero pensar? ¿Por qué voy a aceptar sentimientos que no quiero sentir? ¿Por qué voy a aceptar deseos que no quiero desear? ¿Me entiendes? Si yo soy una persona libre por el poder de Jesucristo, entonces tengo que mantenerme sobrio. Y si veo que algo de esto no está bien, si estoy sobrio me voy a dar cuenta para enseguida atacar a aquello que me está atacando. Pero si no soy sobrio, si estoy como ebrio, me va a estar atacando el diablo y yo todavía voy a estar cantando, voy a estar feliz. ¿Me está comprendiendo? Entonces tengo que aprender que hay cosas que no deben estar en mi vida. A ver, por ejemplo, la pereza, ¿es algo que viene de Dios? No. Dios te manda perecita hacia la mañana para que vos te quedes a dormir, porque Él tiene cuidado de vos, entonces va a cuidar que el gerente no te vea, no se dé cuenta que te has dormido. ¿Así es? Bueno, así piensan los borrachos espirituales, ¿sí? Los no espirituales del Espíritu Santo, sino espirituales de cualquier otro espíritu. ¿Me está entendiendo? Tienen esta idea metida en su corazón. No se dan cuenta, no son sobrios. La pereza no viene de Dios. La vergüenza la manda el Señor, ¿verdad? Para evitarnos de que hablemos de más. ¿Así es? No. La vergüenza no viene de Dios. Es algo que no la puedo aceptar de Dios. Es un indicador que hay algo malo en mi vida. El ser ingrato viene de Dios. Ah, no. ¿No es que Dios quiere que nos quedemos ahí calladitos mejor, que recién cuando tengamos algo grande le demos gracias? ¿Verdad que no? ¿Y por qué recibimos esto y lo tomamos como si fuese de Dios? ¿Me está comprendiendo, gente? Entonces yo tengo que aprender a ser sobrio y velar, es decir, estar atento, estar de guardia.
Cuando nos ponían en el servicio militar a estar de guardia, uno tenía que estar atento. Por eso nos ponían 2 horas nada más, y en 2 horas no te vas a dormir. Bueno, por ahí era uno que se dormía, ¿verdad? Pero uno tenía que estar atento. Y si algo sentíamos, ¡alto! ¿Quién vive? Y tenías que gritar y pararte fuerte. Y si no te contestaban, tenías que remontar tu fusil. ¡Alto! ¿Quién vive? Y ya apuntar para donde sentía el ruido. Y si no contestaban, ¡pum! Así era. Y había que hacerlo. Y por ahí le tiraban un tiro a una oveja, a una vaca, porque obviamente no decía nada. Pero de noche no se ve, pero se escucha el ruido. Y usted dice, alto, ¿quién vive? No te responde ni te deje tirar un tiro. ¿Qué vas a esperar? ¿Que te ataquen a vos? Entonces tenés que aprender a estar atento y velar, ser sobrio. Estar en un constante monitoreo de lo que me está pasando. Che, ¿cómo estoy en el estudio? ¿Cómo estoy en el trabajo? ¿Cómo estoy en las cuentas? ¿Cómo ando? ¿Estoy bien o estoy mal? Entonces voy a ser sobrio, porque si no soy sobrio, el diablo me va a estar haciendo cosas y yo todavía voy a estar trabajando por parte del diablo. ¿Me está entendiendo? Entonces tengo que aprender a ser sobrio. Mire, yo les voy a contar una experiencia que tuvimos hace un tiempo atrás. Algunos ya se lo conté. Hace varios años atrás, el Señor le dio un sueño a una intercesora y le dijo, en este sueño, le dijo, el pastor está pastoreando al diablo. Y esta intercesora, ay no, Señor, no ha de ser pastor, ¿no? Y entonces viene una voz más fuerte que le dijo, el pastor está pastoreando al diablo. Y entonces, no ha de ser, Señor, que como el pastor va a pastorear al diablo, si nuestra iglesia es tan linda. El pastor está pastoreando al diablo. Y se despertó. Y le entró un temor, que ahí nomás me llamó y me dijo, me dio esta palabra. Y yo estaba meditando. Y esta palabra me vino como anillo al dedo. Y me di cuenta de cosas que estábamos haciendo mal. De cosas bíblicas que no las estábamos aplicando. Y cómo estábamos perdiendo el tiempo con gente que producía división y mal ejemplo dentro de la iglesia. Y cuando tomamos medidas con respecto a esa gente, Dios trajo bendición a la iglesia y crecimiento. ¿Me está entendiendo? Entonces, si yo no soy sobrio, me van a estar pasando cosas que yo ni cuenta me doy. Si usted no está atento a lo que Dios dice en la Biblia de cómo le va a ir o de lo que usted va a vivir, entonces usted va a vivir cosas que no las tendría que vivir. Pero como está borracho, no se da cuenta de que está mal. ¿Se entendió? Sí. Bien, sed sobrios y velad. Y ahora viene el porqué de estas 3 cosas, ¿sí? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, es decir, cuarta cosa que usted tiene que aprender. No tenga miedo. No tenga miedo. Ahora, un león rugiente da miedo, ¿verdad? ¿Alguna vez fue al zoológico? O a un circo y vio y escuchó el rugido de un león? Y la verdad que se le paran todos los pelos, ¿no es cierto? Un día estábamos en el zoológico de San Pedro de Colalá con Adrián y todos. Y escuchábamos a los leones que rugían. Y así, viste, no me sale, no hace así. Hace una cosa impresionante, ¿no? Y en lo que íbamos así se lo escuchaba cada vez más fuerte. Y veíamos que tenían una tela nada más. Y había y pasa un hombre con una oveja muerta así. Porque quedó grabada esa imagen así con una oveja muerta chorreando la sangre, que se la llevaban para el león. Y el león pegaba unos rugidos tremendos y ya empezamos a pensar, ¿no? ¿Será que anda suelto el león? y nos aparece por ahí y ya teníamos miedo, ¿no? Yo me hacía el que no. A Adrián se le notaba mal. Pero estábamos igual con miedo, ¿no? Ya íbamos caminando un poco medio despacio, hacíamos curvas para irnos para el otro lado. Pero cuando llegamos a ver los leones ahí con una tela metálica nada más, y uno estaba con miedo, ¿verdad? Ahora, un león rugiente da miedo. Pero si yo sé que estoy bajo el poder de Dios, tengo que aprender a vencer el miedo. El miedo lo voy a tener, pero lo tengo que vencer. ¿Me está entendiendo? Es decir, le encanta hacer tener miedo, ¿sí?
te voy a hacer daño, ¿no? Y se te paran los pelos. Te voy a destruir la familia, vos no vas a alcanzar nada, y te tira maldición y te ruge de esa manera. Y parece que tienes razón porque te va mal, ¿viste? Y vos empezás a pensar, che, este león tiene razón. No tiene razón, es un rugido nada más. No tengas miedo, anda así, porque busca devorar tu vida espiritual, busca que pierdas la capacidad espiritual que Dios te ha dado. Amén. Amén. Al cual resistid, dice, firmes en la fe. Tenés que ser una persona de resistencia, ¿sí? No que te vayas a vivir al Chaco, sino una persona que resiste, ¿sí? Que resiste con todas sus fuerzas. Amén. Es decir, te empujan y vos también empujas, resistís. Te vuelven a empujar y empujas más. No empezás a retroceder, ¿sí? Porque si retrocedes te caes. ¿Viste en las hinchadas? ¿Sí? Cuando ya te dominan y te tiran, te llevan. Tenés que resistir. Resistir. ¿Qué significa esto? Acá viene la resistencia más importante que tenés que tener. Lo que vos tenés que resistir es mantenerte en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Cuando Satanás atacó a Jesús, ¿se acuerdan? En la tentación le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan? Jesús, ¿cómo lo resistió? Con una palabra. ¿Y qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Resistió. Ahora, ¿cómo estaba Jesús? ¿Con hambre? ¿Verdad que sí? 40 días y 40 noches ayunando. ¿Tenía poder para transformar las piedras en pan? Por supuesto, pero lo resistió. No era el momento. Amén. Vamos a nuestra vida. Nosotros estamos creyendo que nuestra carne, ¿dónde está? Crucificada. ¿Dónde está? Crucificada. Y entonces viene el diablo y te dice, no está crucificada, mira cómo has contestado de mal. ¿A Beto? No está crucificada. ¿Y cómo resistís? Y la verdad, don diablo, que sí, ¿no? Medio que le estoy dando la razón y la verdad que soy un carnal. Y bueno, ¿qué va a ser? Ya soy carnal, ya no sé. ¡Ah! Ya te perdiste. O te plantás y decís, no te creo, diablo, mi carne está crucificada. Pero mira, te hace una mala palabra. Lo mismo, está crucificada. Pero mira, has tratado mal. Está crucificada. Pero mira que lo mismo. Está crucificada. Pero está crucificada. ¿Y qué hace el diablo? Anda. Y se va a enojar. Lo resisto en la fe. Yo le creo a Dios, no le creo al diablo. ¿Está entendiendo? Yo sé que mi carne está crucificada. Y los ladrones que estaban en la cruz, ¿qué hacían? Buconeaban y le decían cosas a Jesús. Hasta que uno se dio cuenta y dijo, no, che, deja de decirle así, mira que estamos en la misma condición. Y ese se arrepintió y fue salvo. ¿Se acuerdan? Pero cuando uno está crucificado puede hablar todavía, ¿verdad? Así hace la carne. Está de gritarte desde la cruz. Y te dice cosas. Y vos, como vivías en la carne, de pronto empezás a hacer lo que la carne te dice. Pues ya es tiempo de dejar de escuchar la carne y de escuchar el Espíritu de Dios. Y cuando el diablo viene con su mentira a decirnos que somos unos carnales, que no vamos a poder vivir una vida espiritual, que no tenemos espíritu, que el Espíritu Santo no está con nosotros, tenemos que plantarnos con el poder de la palabra de Dios y correrlo. Y no hace falta gritarle, hace falta decirle no. Y ya está. ¿Me entendió? No tiene que gritarle, no tiene ni siquiera que enojarse. Tiene que mantener la convicción, la fe en las cosas de Dios. Y entonces lo de Dios va a empezar a manifestarse en usted. Al cual dice, resistid firmes en la fe. ¿Se acuerdan cómo decía el pasaje que leímos el domingo pasado? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, yo creo lo que Jesús dice. Si Jesús me dijo que estoy sano, ¿qué digo yo ahora? Amén, estoy sano. Pero te duele. Estoy sano. Pero te duele. Y bueno, no me importa, pero estoy sano. Y el dolor se va. ¿Me entienden?
Voy a tener un trabajo. No, no va a tener un trabajo, porque vos mira hace rato que no tenés trabajo, vos te va mal, vos sos mala suerte, un mufa, a vos te han hecho esta maldición, la otra y la recontra otra, así que vos no vas a tener trabajo. No te creo. Dios me dijo que tiene cuidado de mí y yo tengo trabajo. Y le doy gracias a Dios por mi trabajo. Amén. Que no va a salir de deuda porque no te alcanza, porque vos no podés, porque mira encima el pastor el diezmo y la ofrenda y que la mar en coche, que mal, que esto y que el otro. Y entonces vos te plantás y decís, no te creo, yo creo lo que mi Dios dice. Mi Dios dice que voy a ser prosperado. Amén. Es sencillo, pero tengo que resistirlo. Y cuando no lo resisto, ¿qué piensa que hace el diablo cuando yo estoy descuidado? Me empuja. A ver, vení, Rubén, vení para acá. Si yo Rubén lo empujo así, se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta que te empujo, ¿verdad? Bueno, vení más acá. Pero si yo me voy arrimando y me lo voy empujando un poquitito, no se va dando cuenta, ¿verdad? Y ya lo tengo ahí contra la pared, ¿me entiendes? Bueno, eso es lo que hace el diablo. Entonces, para que no te des cuenta, te va empujando de a poquito. Te va diciendo a lo mejor y un problema que tenés de familia. Y vos ya empezaste a creerle. Y sí, debe ser. Y después se te arrima otro poquito. Y sí, porque mira, a fulano le pasa lo mismo. Y vos ya empezaste a razonar, ¿viste? Y cuando razonás ya porque está en la carne, ¿sí? No es que somos irracionales, pero tenemos que usar la razón para las cosas espirituales, no para estas cosas del mundo. ¿Me está entendiendo? Y entonces empezamos a creerle. Ahora, cuando si Rubén se planta y dice, no me voy a mover de acá, no se va a mover de acá. Y listo. ¿Me entendió? Usted estuvo en las filas a veces en el súper, esperando, y no falta el que parece que le está respirando acá en la oreja. ¿Vio? Que uno se va corriendo y se corre, y se corre, y se corre, y te lo tenés ahí. ¿Qué tenés que hacer? Te tenés que plantar. Y va a ver que choca la quijada en tu hombro y le haces así, y entonces ahí retrocedes la cosa. O si no lo mirás así y empieza a retroceder. ¿Entiendes? Pero si vos seguís, el otro sigue, y sigue, y te va empujando, y ya te estás subiendo a tu punto del otro, y te siguen empujando, ¿verdad? Al cual resistir, firmes en la fe. Y esto me encanta, dice, sabiendo que los mismos padecimientos, las mismas cosas le están pasando a otros hermanos. Entonces, cuando vos salgas de un problema, orá por los que están en ese problema, ¿me entendés? Sabiendo que hay otros que están pasando lo mismo, entonces orá por otras personas, por otros niños, por otros matrimonios, por otros padres, orá para que Dios se manifieste en sus vidas también. ¿Amén? Porque no somos los únicos, ya sabían, ¿verdad? Hay un montón de hermanos en todo el mundo y están pasando por las mismas cosas. Ore por los chinos, Ore por los chinos. ¿Por qué cuando digo chinos se ríen, Pero los chinos necesitan que oremos por ellos. Y nosotros necesitamos la oración de los chinos también. Sabe que son buenos para orar los chinos, ¿no? Pasan horas orando. Tengo que aprender a orar por mis hermanos. No estoy solo. Lo que me pasa a mí, lo que le pasó a los hermanos, le puede estar pasando a cuántos hermanos. Orar por aquellos que están sufriendo violencia o situaciones difíciles. Y aquí viene lo precioso. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Qué importante es tener un llamado de Dios, ¿verdad? Que nos llamó a su gloria eterna. No nos llamó a la desgracia. No nos llamó a la mala suerte. No nos llamó a las enfermedades. No nos llamó a la pobreza. ¿Nos llamó a qué? A su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Es importante. El apóstol Pedro también, cuando habla en Hechos de los Apóstoles, él dice que es necesario que a través de muchos padecimientos o tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque se tiene que probar la fe. Mucha gente dice, yo creo, pero no cree. ¿Entiende? Entonces es necesario pasar por determinados padecimientos para que nos demos cuenta quién cree y quién no cree. ¿Entendió? Lo interesante acá es que dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto es un poco de tiempo? ¿Cuánto es un poco de tiempo? Acá viene el problema, porque el diablo es campeón para decir, y bueno, un poco depende, ¿no? Porque para la vida de un hombre un poco es 5 años, 6 años. ¿Es poco o es mucho?
Bueno, si no está definido es porque lo tengo que definir yo. ¿Cuánto es un poco de tiempo? ¿Sabe de qué depende el poco de tiempo? De tu fe. ¿Sabe? A nosotros nos tuvo preso el diablo en muchos sufrimientos y tribulaciones. Y no fue por un poco de tiempo, fueron por años. Pero ¿sabe por qué fue? Porque no teníamos fe. Nos costaba creer. ¿Me entiendes? Y por eso es que te podemos ayudar a creer, porque pasamos la prueba. ¿Amén? Amén. Con Dios siempre se puede. Elegirle a Él siempre lo mejor. Amén. Esto no viene de un día de que estamos pensando que vamos a usar, qué frase para Dios, sino de muchos sufrimientos. Gente querida, es un poco de tiempo. Tanto tiempo como te cueste volver a creer. Así es de poco el tiempo. Si vos podés creer en Dios, si vos podés hacer caso a esta palabra, vas a salir de todos esos padecimientos. Y vas a bendecir, vas a ser una persona bendecida, una persona que, dice la palabra, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué lindo, una persona perfeccionada. ¿Te imaginas? ¿Cómo serías perfeccionado? ¿Cómo serías perfeccionado? Si no sabes cómo va a ser perfeccionado, ¿cómo te va a perfeccionar el Señor? Bueno, la verdad es que muchos no tenemos una idea, pero podríamos decirle, Señor, ¿cómo voy a hacer? Y tener una idea, siempre es importante tener una idea hacia dónde voy, hacia dónde Dios me está llevando. Ser una persona perfeccionada es una persona que no hay que andar rogándole para que venga a la iglesia. No es una persona que hay que decirle, che, ¿podés correr la silla? Porque ya se da cuenta que hay que correr la silla. ¿Me está entendiendo? Es una persona que saluda sin que lo tengan que saludar, porque ya se dio cuenta que forma parte de una familia. Está perfeccionada. Cuando ve a una persona triste no mira para el otro lado, sino que se arrima, que dice, che, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Te he visto diferente. ¿Me está entendiendo? Es una persona que ve que no ha venido alguien y se preocupa y lo llama y le dice, che, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste? Vos sabés que hoy hemos hablado de tal cosa. Es una persona que usa el Facebook para compartir la palabra de Dios, para evangelizar, para hablarles a otros de Cristo. Es una persona que tiene un compromiso con lo de Dios. Una persona perfecta, que ha sido perfeccionada por Dios. Es una persona que ya dejó el pecado no se enseñorea de ella. Es una persona que vive en una vida diferente, una persona afirmada, es decir, una persona que está firme en las cosas de Dios, que no es que hoy la ves, que mañana no está, que te falta en cualquier momento. Es una persona que está afirmada en las cosas de Dios. Amén. Es decir, ya tiene claro lo que es de Dios, lo que Dios quiere para su vida. En segundo lugar dice, fortalecida. Es una persona que pase lo que pase, va a seguir adelante porque tiene fuerza, tiene empuje espiritual, no de la carne, sino espiritual. Y se levanta y se planta ante las cosas difíciles. Y es una persona establecida, que ya sabe dónde está y para qué está dentro de una iglesia. Amén. Ya sabe cuál es su ministerio, lo empieza a desarrollar y trabaja para el Señor de una manera fructífera. Y el que hace todo eso es el Señor. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie. Vamos a tomar esta palabra que Dios nos ha dado.